Vale, pues yo creo que estamos todos. La verdad es que personalmente yo tengo muchas ganas de este panel porque con muchos de vosotros pues nos hemos conocido, hemos tenido diferentes conversaciones, con algunos hemos compartido alguna sesión en Miami y la verdad es que en un principio hemos diseñado más o menos una hora. Yo creo que sinceramente se va a poder alargar porque al final el tema per se pues daría para sesiones enteras, ¿no? Entonces, dejarme que os presente a cada uno. Empezamos con Rosemary. Rosemary actualmente es directora ALM en Banco Bogotá y es la encargada de la implementación del proyecto de mejoras en la gestión de activos y pasivos. Es administradora de empresas egresada en la Universidad de los Andes con especialización en finanzas. Gracias, Rosemary, por estar con nosotros hoy. Antonio Mota es doctor en Economía por la Universidad Autónoma de Madrid. Aprovecho este foro para darte la enhorabuena por el premio de excelencia en tu doctorado y de verdad recomiendo a todo el mundo, si tiene la oportunidad, de leerse su tesis, porque la verdad es que es muy interesante y habla sobre cómo darle una vuelta al FTP estratégico que, vamos, merece la pena esa lectura. Y actualmente es CFO en Global Caja. Luis Cachay es gerente principal de gestión integral de riesgos en Scotiabank Perú. Además de un montón de cosas que hace, es presidente y fundador del Comité Estratégico de Gestión Integral de Riesgos de la Asociación de Bancos del Perú. Es economista, administrador y egresado del programa Magíster en Administración de la Escuela de Posgrado de la Universidad Pacífico en el Perú. Y bueno, es FRM, CIA y otras tantas certificaciones en riesgos financieros. Andrea Silva es licenciada en Ingeniería Civil Industrial por la Universidad de Chile, cuenta con una dilatada experiencia en la industria bancaria y más concretamente en mercados capitales, riesgo de mercado y Basilea III. Actualmente ocupa la posición de gerente de balance financiero en Banco Estado de Chile. Y finalmente tenemos a Laura Rodríguez, que es directora de riesgos estructurales en Banco Santander México y cuenta con maestría en análisis financiero y manejo de fondos por la Universidad de Exeter, Inglaterra, y candidata al CFA nivel 3. Hemos intentado diseñar este panel donde a cada uno os vamos a dar voz, pero por favor aprovechad cualquier momento para poder interactuar entre vosotros para hacer este evento un poquito más dinámico. Entonces, si queréis empezamos con Antonio. Antonio, pues desde tu parte o de tu punto de vista en España, que nos presentes cómo han sido las medidas del ECB más relevantes, porque imagino que habrá muchas, y sus efectos en la gestión de la LM, etc. No sé si se me escucha bien, ¿verdad? Muy bien. Sí, perfectamente. Perfecto. Oye, pues buenas tardes a todos los que estéis en la parte europea y bueno, buenos días a la parte de Latinoamérica. Un placer, pues como siempre, pues colaborar con vosotros y la verdad que un verdadero placer. Bueno, la verdad es que las medidas que se han tomado de cara de corte regulatorio por parte, concretamente de medidas de política monetaria por parte del Banco Central Europeo, han sido, dijéramos, sui generis, porque la verdad es que nuestra área geográfica es razonablemente un poco, a lo mejor no más compleja, pero sí diferente, debido a que tenemos una unión monetaria, pero no tenemos una unión fiscal. Por lo tanto, tenemos una divergencia en cuanto a comportamientos de la economía macro de cada uno de los países bastante distinta, ¿vale? Bueno, pues el comportamiento que hemos tenido a nivel área geográfica, bueno, pues todo lo que son las medidas de control de la pandemia pues han metido en una crisis a Europa bastante significativa. Las consecuencias han sido pues importantes, fundamentalmente pues una caída de la actividad económica, y esa caída de la actividad económica al final se ha reflejado en una debilidad de la inflación. Las medidas o dijéramos, el principal mandato que tiene el Banco Central Europeo es controlar esa inflación. Esa caída, ¿vale? Pues al final han tenido que tomar decisiones. ¿Decisiones de qué tipo? Bueno, ya veníamos nosotros en una situación bastante delicada en cuanto a lo que es relanzar la economía europea, y estaban activadas pues dos medidas concretas, que son un programa de compra de activos que se llama PP, que teníamos unos 20.000 millones de euros de compras mensuales, y luego un Atelitro, ¿vale? Que es una financiación a largo plazo que permitía suministrar financiación al sistema financiero, ¿vale? Viene la pandemia. Bueno, repito, en la parte del programa de compra de activos, pues lo que tenía era fundamentalmente unas características de compra de reparto por títulos a nivel de gobierno, de compra de deuda pública,
con unas características y unos porcentajes de asignación determinados. Llegada la pandemia, lo que se produce es una fuerte divergencia en esas primas de riesgo por los comportamientos y lo que percibe el mercado en función de cómo ha ido la pandemia en los diferentes países, fundamentalmente España e Italia, y entonces tiene que intervenir el Banco Central Europeo con un programa nuevo que se llamaba PEPP, ¿vale? Que lo que hace fundamentalmente es asignar en dos tacadas, ¿vale? 1,35 billones de euros para evitar esa fragmentación financiera, que no es más que evitar que las primas de riesgo de los diferentes países de Europa se dispersen, ¿de acuerdo? Porque eso impactaría a cómo se financian las empresas de cada uno de esos países y con eso lo que se consigue es pues, evitar que esas empresas pierdan productividad y capacidad de actuación. Y luego, adicionalmente, se tuvo que reactivar la Telitro 3, ¿vale? Con un incentivo en un cambio en el coste, para las entidades financieras, en esa mayor liquidez que nos estaban aportando. Bueno, pues al final lo que hemos tenido ha sido pues, un hundimiento de lo que serían las primas de riesgo con las que compramos las carteras ALCO. Ese tiering, perdón, esa Telitro ha metido más liquidez y más capacidad de compra al sistema, hundiendo todo lo que son las tires del mercado. Y luego, pues para arreglar un poco, pues el Banco Central Europeo lo que ha tenido que hacer ha sido intervenir con unas medidas adicionales, que es una cosa que le ha llamado tiering. No es más que remunerar nuestro coeficiente de caja por X veces, concretamente por 6, ¿vale? Pues para decentar lo que son las cuentas de resultados de los bancos. Pero el problema no se queda ahí. El problema es que ahora mismo lo que tenemos encima de la mesa es una revisión de lo que son las estrategias del ECB. Ya sabéis que su principal mandato es el mantenimiento del control de la inflación, pero es que ahora mismo hay un dilema dentro de lo que son las áreas más de economías más desarrolladas, y es que hay un concepto que le llaman el reversal interest rate, es decir, hay un coto por abajo en el control de esa inflación que los bancos centrales clásicamente lo hacían moviendo los tipos nominales, ¿vale? Pues ahora una deflación bajando tipos ya no tiene ese efecto positivo para relanzar la economía, sino puede tener incluso un efecto negativo. Entonces, el dilema que tiene ahora mismo Europa es que esas medidas extraordinarias que antes he comentado, el PEPP, el APP, la Telitro, el tiering, de ser no convencionales, pasan, pues se está analizando y puede ser que salgan, se verá durante el año que viene fundamentalmente, a que sean convencionales. Esto, desde un punto de vista de la LM, ya nos impactará, porque ahora mismo, ¿qué estamos tomando de decisiones? Pues cuando te dan la Telitro financiación a 2-3 años, pues fundamentalmente las compras las estás macheando. Cuando sepamos que esa deja de ser un programa no convencional a pasar a un programa convencional, obviamente lo que será el comportamiento de las diferentes tesorerías será alargar las duraciones, porque fundamentalmente lo que veremos es unas renovaciones sistemáticas en ese tipo de instrumentos. Por lo tanto, lo que tenemos fundamentalmente es programas de compra de activo para evitar la fragmentación financiera, suministrar liquidez para no, dijéramos, colapsar el sistema, y fundamentalmente el hundimiento de el impacto que hemos tenido dentro de lo que son las cuentas de resultados ha sido pues que todo lo que es la aportación al margen de esa banca mayorista, pues fundamentalmente una caída importante, sobre todo por las correcciones de tires. Olmo, no sé si he sido muy sintético. No, ha estado muy bien. Luego entraremos un poquito más en detalle en algunos temas. Entonces, muchas gracias. Andrea, por tu parte, ¿cuáles han sido las medidas en Chile y cuál ha sido esa canalización a través del Banco de Estado, ¿no? A través de Chile, principalmente el Banco Central, el Ministerio de Hacienda y la Comisión de Mercado Financiero, que son nuestros reguladores, han tomado medidas bien proactivas desde mi punto de vista. Ahora, nosotros estábamos justo por la crisis social que estábamos viviendo en octubre, nosotros ya teníamos activado un par de políticas o medidas del Fondo de Reactivación. Entonces, la verdad que la pandemia nos pegó 2 veces, se podría decir, porque ya teníamos avanzado bastante. El Banco Central, ¿qué es lo que hizo el Banco Central? El Banco Central, dentro de su Ley General de Bancos, o sea, dentro de su ley orgánica, tienen como objetivo la estabilidad de la moneda y el normal funcionamiento de los pagos internos y externos. Y a través de medidas convencionales, que es la típica baja de las tasas políticas, tasas de instancia, las tasas políticas monetarias, que ya estaban en un piso,
apareció con las medidas no convencionales igual en el fondo que en todos los otros bancos o zonas, tanto para la crisis financiera como para la crisis de deuda, del fondo de otorgar créditos a los bancos a más largo plazo y ampliando los colaterales para, en el fondo, mantener el activo circulante y si siguiera el fondo, siguiera entregando accesos al crédito y para la intermediación de activos financieros. Esto lo hizo a través de otra plataforma también que fue Corfo, en la que Corfo, que es una corporación de fomento, el fondo que es una entidad pública, que se podría decir que es como un banco de segundo piso, el fondo que garantiza distintos sectores de la economía, redujeron las provisiones, perdón, los activos ponderados por riesgo porque las garantías al fondo les dio más oportunidad. También, después que se acotó el fondo este financiamiento a los bancos, lo que sí se vio es que los spreads bancarios están empezando a aumentar en Chile. Entonces, lo que hizo finalmente es también la compra de bonos bancarios hasta 5 años a través de una licitación. Los montos eran bastantes, o sea, los montos para el financiamiento de crédito eran del orden de 50.000 millones de dólares, y la de compra de bonos interbancarios creo que eran hasta como 10.000 millones, de los que no se han ocupado totalmente, ¿ya? Por otro lado, el Ministerio de Hacienda ha entregado distintos bonos, ¿ya? Distintos bonos que en un principio me hicieron, y dado que los bonos sociales se entregan a distintas personas en el fondo de los quintiles más bajos, nosotros somos el principal cliente, somos el principal banco de estos clientes. Entonces, lógicamente que los bonos fueron depositados en nuestras cuentas, en nuestros pasivos, en las cuentas vistas, y se nos aumentó bastante la liquidez. Por el lado del regulador, principalmente el regulador liberalizó algunos límites de liquidez. Acuérdense que nosotros todavía no estamos en Basilea III completamente, aplazó por 1 año el calendario que tenemos nosotros, y además en el fondo liberó un par de provisiones, un porcentaje de provisiones para las postergaciones de crédito. Yo creo que han trabajado bastante en conjunto, tanto la Comisión como el Banco Hacienda y el Banco Central. El impacto en el banco ha sido, bueno, un poco la volatilidad en los precios, en un principio, excesos de liquidez, tanto por los financiamientos que nos otorga el Banco Central hasta 4 años, y el aumento de nuestras cuentas vistas, lo que nos entrega bastante liquidez en el fondo, a tanto el banco como el sistema financiero. Muchas gracias, Andrea. Luego entraremos porque es verdad que la siguiente pregunta que tenemos habla justo de esa parte o ese incremento de liquidez y las cuentas vistas. Luis, es verdad que en el Perú se presentaron, ya no digo el gobierno, porque el gobierno fue desde hace ya un tiempo, ¿no?, uno de los planes de contingencia más ambiciosos de la región, llegando prácticamente al 12% del PIB. Sin embargo, a los analistas les preocupa la actual situación de inestabilidad política y hay elecciones el próximo año. ¿Cómo ves tú esta situación? Y buenos días y gracias, Olmo, y gracias a todos los que han organizado este evento. Un saludo a nuestros colegas profesionales del panel. Sí, efectivamente, es una situación que llamaríamos casi tormenta perfecta, en la que después de una sucesión de eventos políticos, de los cuales entendíamos que ya habíamos salido a través del cambio de presidente debido a la vacancia o la renuncia del anterior, pues viene la pandemia, que tiene una serie de impactos, digamos, sociales, ante los cuales el gobierno ha respondido de una manera también bastante activa, digamos, extrema en relación con las medidas que se tomaron de restricciones de movilidad. Y sin embargo, como bien comentas, la siguiente situación o evento que podríamos llamar cisne negro fue ya el cambio político adicional que acabamos de sufrir.
También es cierto que esta semana, por dar buenas noticias, pues ha habido ya una elección de un nuevo presidente de transición que nos debería llevar, y ha sido muy enfático en confirmarlo, hacia una elección el próximo año en las fechas que estaban previstas. De manera que todos los indicadores de volatilidad que súbitamente se dispararon, pues han vuelto a su normalidad, tanto así que el tipo de cambio, que llegó incluso a estar a 3.67 soles por cada dólar, regresó a niveles por debajo del 3.60 y llegando a niveles de 3.57. Y por lo tanto, eso nos dice que los mercados están respondiendo de forma adecuada a estas nuevas buenas noticias. En relación con las medidas, quiero separar simplemente por señalar que existen diferentes, como han comentado en Chile, diferentes medidas relacionadas con la parte sanitaria, ¿no? que seguramente han tenido mayor o menor resultado dependiendo de la perspectiva y de la situación que se atacó en su momento. Luego hay el soporte a los hogares vulnerables, donde se repartieron una serie de bonos, que le llamamos bonos en sucesión, primera etapa, segunda etapa de bonos, y eso, como bien conocemos, pues afectará un poco la liquidez, pero sobre todo permitirá que las personas vulnerables o que no tienen acceso a recursos puedan mantenerse con un nivel de vida mínimo y no haya un impacto social tan grande. Pero después está lo que nos interesa más, que es cómo ha sido el soporte a las empresas. Y ahí quiero destacar el hecho de que se plantearon medidas extremas como la que tú comentas, 12% del PIB, con medidas bastante enfocadas en una recuperación rápida. Desafortunadamente, como lo acabamos de ver, esa recuperación todavía ha tenido un lastre adicional, que es el aspecto político, que simplemente quiero enfocar en el hecho de que ha habido un programa de reprogramaciones de créditos en los que se podía dar un periodo de gracia de 3, 4 meses, incluso hasta plazos que después de eso podían estirar el cronograma hasta 2 años adicionales. Y esto ha sido un alivio para mantener la cadena de pagos. Junto con este proceso de reprogramaciones de préstamos, ha habido también un programa de préstamos con garantía del gobierno, y ahí también quiero resaltar, así como lo ha hecho mi colega chilena, el hecho de que ha habido una coordinación interinstitucional destacable, ¿no? El Banco Central, por un lado, colocando liquidez en el sistema, eh, el Ministerio de Economía, es decir, el Tesoro peruano, dando garantías para esto, un instrumento, una entidad instrumentadora que es la Corporación Financiera de Desarrollo, COFIDE, que ha colaborado para hacer operativa esta garantía. Y por otro lado, la Superintendencia de Banca y Seguros, que ha flexibilizado también sus niveles de requerimientos de liquidez medidos en el ratio de cobertura y liquidez, o RCL, para que se pudiera disponer de ciertos fondos que podrían estar colocados en los fondos de encaje. El Banco Central también redujo los requerimientos de liquidez del coeficiente de encaje que le llamamos aquí, y por lo tanto todo eso hace que haya un impacto sobre la liquidez. En términos de tasas, que seguramente lo veremos después, las tasas de interés sufrieron una caída significativa, sobre todo por el mecanismo de subasta al que se sometieron los fondos del Banco Central de Reserva, que servían para otorgar préstamos con garantía del Estado. Entonces, esa combinación me parece que fue adecuada para promover una mejor respuesta de las entidades financieras para colocar el dinero a aquellos que lo necesitaban y sostener la cadena de pagos. Un punto final sería que ha habido una serie de estímulos también a los fondos de garantías, Fondo de Apoyo Empresarial, FAE, se llamaba FAE Turismo, FAE Agro, ¿no? Enfocados en diferentes sectores, también con una participación muy activa de las empresas, de todos los tamaños, hay que decirlo. En el Reactiva ha habido 22.000, más de 232.000 micro y pequeñas empresas accediendo a los fondos de Reactiva y de apoyo empresarial. En suma, creo que ha sido un escenario desfavorable, un reto que ha sabido enfrentar el gobierno de manera coordinada entre instituciones. Me pareció una respuesta adecuada de la cual esperamos salir en los siguientes meses, ¿no? No, la verdad es que sí. Recordar sobre todo a todos los asistentes que tenemos el Q&A abierto, y después de la sesión de que busquen, bueno, finalicemos con las preguntas,
pues os daremos voz y lanzaremos preguntas a los panelistas. Entonces, Laura, a ti en México, con la crisis del COVID, como bien decía Luis y Andrea, la tormenta perfecta, en México al final ha venido también la crisis generada por la caída de precios del petróleo. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué medidas habéis tomado? Me gustaría haberlas tomado yo. No, hola, buen día a todos. Gracias por la invitación y un gusto estar con todos los panelistas. Primero, como de lo que se hizo en México ante la situación, ¿no? Son 3 ejes los que se atacan, que es como muy alineado a lo que comentó Luis y Andrea, que es la parte fiscal, la parte monetaria y la parte financiera. De la parte monetaria es el Banco Central, Banxico, el que toma las medidas. El mandato del Banco Central es cuidar la inflación, que sea baja y estable, y ante la situación en la que estuvimos, que empezó desde marzo, pues la principal la motivación era otorgar más crédito, garantizar liquidez y promover el funcionamiento de los mercados, ¿no? De las medidas que se tomaron, se destinó aproximadamente el 3% del PIB del país, que son aproximadamente 40,000 millones de dólares. De las medidas que se tomaron fue aumento de la liquidez durante el día para garantizar como ese funcionamiento de los mercados, disminución del depósito que se tiene con el Banco Central, ampliación de los títulos elegibles para las facilidades que otorga el regulador, mayores reportos, o sea, mayores facilidades de reporto. Los títulos que te aceptaba el regulador pues no tenían que cumplir los requisitos que normalmente tienes que cubrir. La parte de los reportos también se hicieron a más plazo. Las tasas a las que te prestaba el Banco Central fueron menores. Entre otras de las medidas eran permutas de títulos gubernamentales que tenías a menor a 3 años, pues se hicieron el cambio para que fuera mayor a 10 años, como aplazar tu deuda, que eso era importante. La parte de las líneas swap con la Fed, o sea, también para facilitar esta liquidez en divisa ante pues lo que vivimos todos, ¿no? O sea, la depreciación del tipo de cambio, o sea, el tipo de cambio, el peso, empezábamos el año en 17, 18 pesos por dólar, alcanzamos niveles de 25, ahorita estamos en 20, o sea, recuperamos, pero alcanzamos niveles de 25, ¿no? Tenemos el riesgo o la duda, pues, hasta dónde puede llegar esto. Entonces, pues, también las líneas swap que abrió el gobierno mexicano con la Fed ayudaron a controlar la situación, y también, bueno, eso. Después, el otro eje que comentaba es la parte fiscal. Aquí es la parte de Hacienda, la parte, como llamas, del gobierno. Aquí fue mucho más enfocado a las personas con menores recursos, que fue dar créditos de 25,000 pesos, créditos gubernamentales a microempresas, adelanto de pago a adultos mayores. Como el enfoque siempre del gobierno es como cuidar a la sociedad más vulnerable, ¿no? Que igual y desde los bancos pues es como de, pues tengo que cuidar el riesgo de crédito, pues como que el gobierno llegara hasta los sectores más afectados. Y por el otro lado, pues ya tal cual las medidas financieras que van lideradas por la Asociación Bancaria de México y la parte de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que fue justo alineado a lo que comentaba Luis, ese retraso de pagos de los créditos, ¿no? O sea, que la gente que tenía que pagar en marzo, abril, pues que podía postergar esos pagos hasta septiembre, pues, y justo como por esta clausura que tuvimos, ¿no? El gobierno cerró el 30 de marzo, fueron 2 meses que estuvo cerrado los negocios, sobre todo, que fueron los más afectados. Entonces, pues esas facilidades de crédito, sobre todo a las pymes, a las microempresas, pues fueron los que se vieron beneficiados, ¿no? De lo que decías de la parte del petróleo, pues justo, o sea, ¿no? Como que nos pegó por 2 lados, ¿no? Nos pegó por la parte de la pandemia, que fue en marzo, y justo también en marzo empezó como la caída de los precios del petróleo, ¿no? Incluso llegamos en mayo a estar en números negativos. El precio de barril de México está en $50, llegó a negativos y después pues ya vamos recuperando, pero la dependencia fiscal que tenemos con Pemex y también el gobierno que ha querido invertir mucho en recuperar a Pemex, pues, o sea, se vio como afectado directamente. Entonces, ¿qué llevó este conjunto de situación? Pues que las calificadoras bajaran las calificaciones, las 3 calificadoras hicieron downgrade, tanto la calificación soberana como la calificación de Pemex, ¿no? Entonces, pues sí, es como la tormenta perfecta. Y adicional, pues el año pasado fue el primer año del gobierno actual y el crecimiento fue de 0%, ¿no? Entonces, aparte, veníamos en una economía pues muy plana, llega la pandemia, llega lo de Pemex, entonces, pues
sí eran importantes como las 3 medidas que ahorita pues han facilitado la liquidez, que era como la principal preocupación del Banco Central y cuidar la inflación. Y claro, también la baja de tasas, ¿no? Empezamos en tasas de 7%, ahorita estamos en 4,25, que igual el gobierno, que diga el Banco Central es bastante cauteloso con estas cosas. Muchas gracias, Laura. En el caso de Colombia, Rosemary, desde abril de 2018, que la tasa estaba fijada en un 4,25%, y desde marzo de 2020 ha descendido hasta en 7 ocasiones hasta el 1,75, ¿no? Entonces, en Colombia, ¿qué medidas el gobierno ha puesto en el mercado, en la ciudadanía, y vosotros cómo habéis afrontado esta bajada de tipos, ¿no? ¿Estás en mute? Sí. Ahora. Ok. Buenas tardes para los que nos escuchan desde Europa, buenos días para los que estamos de este lado. Efectivamente, como lo mencionas, pues en Colombia tuvimos una reducción de tasas de interés por parte del Banco Central desde el 4,25 hasta el 1,75, y estamos hoy en día, y como la mayoría de mis compañeros de panel lo han mencionado, pues ha habido una coordinación entre el Banco Central y los diferentes organismos del gobierno. Aquí el apoyo del Banco Central también ha estado en la implementación, en la ampliación de las medidas a través de las cuales se irriga liquidez a los mercados, para que a su vez pues esa liquidez que llega a los bancos sea debidamente transmitida a Main Street. Ahí en las medidas yo diría particularmente la posibilidad de acceder a recursos del Banco Central, entregando como colateral ya no solamente la deuda, sino los pagares de cartera. Creo que fue una medida que no he escuchado pues como con los colegas que se tomó como en las otras jurisdicciones. Aquí adicionalmente pues como que ese apoyo también pues se dio desde el frente de dólares, como a través de NDF, operaciones, también el Banco Central entregaba esa liquidez en dólares para estar apoyando pues todas las necesidades del mercado. Pues todas las otras líneas de repo que generalmente se trabajaban en muy corto plazo, también tuvimos una extensión de las líneas de repos, compras definitivas de títulos por parte del Banco Central, y no solamente deuda privada, sino deuda pública, y finalmente pues toda una serie de medidas que fueron acompañando esa reducción de tasas de interés desde el Banco Central, reducción de encajes, como también lo han comentado mis colegas, y esa reducción de encajes, pues del otro lado lo que hizo fue que los bancos tuvieran que hacer unas inversiones, y esas inversiones obligatorias son parte de ese fondo que se está utilizando para la reactivación de la economía. Acá creo que también pues todo el apoyo a las personas pues más vulnerables, apoyos para los pagos de las nóminas, de las primas, a los menores niveles de ingreso, y a la cantidad de sectores pues, que han sido mucho más afectados con un cierre que en Colombia ha sido definitivamente prolongado. Nosotros empezamos pues a finales de marzo y estuvimos hasta agosto con unos cierres bastante restrictivos que obviamente han generado un fuerte impacto en la economía. Pero nuevamente yo creo que aquí lo que vimos fue una coordinación entre el Banco Central, que no solamente baja sus tipos de interés, sino que trata o lleva la liquidez al mercado a través de diferentes alternativas que definitivamente no eran convencionales para el mercado, pero que eran muy necesarias en este momento. Y del otro lado, pues el gobierno a través de sus diferentes programas, y también, como lo comentaron en otras jurisdicciones, lo que vimos fue pues todos esos planes de alivio a deudores o reprogramación de las deudas, en donde obviamente empieza a generarse unos menores ingresos para los bancos de los flujos, y eso pues también hace replantear un poco la forma en la que veníamos trabajando y aproximando nuestras estrategias.
Bueno, pues muchísimas gracias, Rosemary. La verdad es que indudablemente los grandes bancos centrales, los gobiernos están haciendo unos grandes esfuerzos, ¿no?, para poder contener esta crisis que todos esperamos que sea corta, ¿no? Después de estas preguntas iniciales, os voy a ir lanzando preguntas y, por favor, sentíos libres de participar en los argumentos de vuestros colegas. Y bueno, yo empiezo primero con Antonio y una de las preguntas es, ¿crees que los sistemas de FTP al uso están capturando adecuadamente los costes reales financieros y de capital? Y más aún con la actual crisis. En suma, ¿consideras que los pricing de los productos en balance es suficiente como para garantizar que se obtiene la rentabilidad riesgo RORAC deseada? ¿Estás en mute? Digo, Olmo, que en 5 minutos. Ya, está difícil, ¿sabes? Es que nos hemos puesto muy... A ver, muy sintéticamente, porque al final es cuestión de lanzar los mensajes los más importantes, ¿de acuerdo? Los sistemas de FTPs al uso que hay en la industria bancaria, y considero que he visto bastantes, no recogen no recogen, están muy limitados. Fundamentalmente porque la casuística que cogen estos sistemas de FTPs son, dijéramos, en el origen de cuando se empezaron a idear, que es hace ya bastantes años. Nada más que se dedican a los riesgos estructurales, que exclusivamente el riesgo de tipo de interés estructural de balance, que es lo que ha estado comentando Javier, riesgo de liquidez y riesgo de tipo de cambio. Es decir, se dedican exclusivamente a construir curvas de funding, ¿de acuerdo? Y fundamentalmente con dos perspectivas. Perspectiva bien para un cálculo o gestión de los márgenes de las diferentes unidades de negocio, oficinas, branch, lo que sea, ¿no? O bien son usados por las tesorerías para lo que se dice extraer los riesgos financieros, ¿vale? Es decir, aislar el riesgo de tipo de interés, aislar el riesgo de liquidez, o las primas de liquidez con las que me financio, y fundamentalmente con eso hacer una gestión, ¿de acuerdo? Por lo tanto, por este uso limitado, fundamentalmente recogen exclusivamente los sistemas de FTP actualmente instalados en prácticamente la mayoría de las entidades, un único componente de los 4 componentes que tiene que tener la fijación de precios. Por lo tanto, la conclusión es que no, ¿vale? ¿Existe solución? Sí. Los sistemas de FTP tienen que evolucionar, ¿de acuerdo? Existen sistemas, o se pueden construir sistemas de FTP completos, es decir, completos o que tienen una utilidad de cara a la fijación de precios, ¿vale? Porque con eso, ¿qué es lo que conseguimos? Conseguimos fundamentalmente hacer una verdadera gestión global de riesgos, ¿vale? Y con eso lo que hacemos es que las unidades de negocio detectamos muy bien, desde un punto de vista completo y con esa visión de gestión global de riesgos, ¿vale? Quién aporta valor a la gestión y quién no, ¿de acuerdo? Hasta ahora mismo ha sido un uso parcial, tangencial para los riesgos estructurales. Han cumplido su misión, pero es que ahora el ALM tiene que crecer, ¿de acuerdo? En este entorno de bajos tipos de interés, donde tenemos problemas de riesgo de crédito, donde esto ya por lo menos en Europa, que tenemos unos bajos crecimientos, tenemos que evolucionar desde un punto de vista, tomar protagonismo dentro de las entidades financieras para, como columna vertebral, ¿de acuerdo? Meter lo que es un verdadero cerebro a la hora de tomar las decisiones, que luego el mercado te permitirá y no te permitirá, ¿de acuerdo? Eso con respecto al tema de a las FTPs. Yo creo que existe recorrido, y al menos nosotros en nuestra entidad sí que estamos trabajando y tenemos bastante desarrollado en esa parte. El problema del pricing, como estabas comentando, pues la verdad es que es complejo. El pricing ya se ha demostrado, o nos hemos ocupado alguno en demostrar, que las deficiencias en fijación de precio es un predictor muy importante en crisis bancarias. Incluso tiene capacidad de predecir por encima de los ratios que están construidos en los estudios a nivel global, ¿de acuerdo? Es decir, nos hemos quedado exclusivamente con el credit to GDP y de ahí no salimos. Está construido todo por macroeconomistas, y el problema de no saber predecir bien las crisis bancarias con visión como mira un bancario, ¿de acuerdo?
el problema es que surgen luego regulaciones tipo MREL, TILAC, es decir, no sé cuánto problema hay y como no sé cuantificarlo, genero capital y capital. Es decir, obligo a capital, pero por una deficiencia en que no sé calcularlo, ¿de acuerdo? Entonces, por lo tanto, el tema del pricing es complejo. Sabemos que demuestra las crisis bancarias, ¿de acuerdo? El problema del pricing depende de las áreas geográficas, ¿de acuerdo? Los bancos, por lo menos los bancos con base en España, están internacionalmente diversificados, son los mejores ejemplos, ¿no? A la hora del consolidado, los países con mayor competencia en el área euro, por ejemplo España, que nos llevamos la palma en competencia bancaria, ¿vale? Pues traen dijéramos, recursos, rentabilidad de áreas geográficas externas, de fuera de su área core, ¿vale? Y porque se puede, porque esos mercados permiten, ¿de acuerdo? Traer esa rentabilidad extra, ¿no? Pero en Europa y en España, debido a la caracterización del mercado que tenemos, son muy competitivos. Hay varios factores que explican esa competencia. Factores demográficos, factores de entorno económico, de entorno macro y fundamentalmente factores de competitividad, ¿de acuerdo? El problema básicamente que surge en la fijación de precios fundamentalmente viene basado por temas de competencia. Este problema de competencia que al final, si no hay mercado, si todos tenemos los mismos clientes, si las personas se van haciendo mayores y la pirámide poblacional se está invirtiendo, las personas mayores compran menos, adquieren menos, tienen menos propensión a la inversión. Por lo tanto, la tarta se reduce o en el mejor de los casos se mantiene. Cuando una industria bancaria depende de crecer, por lo tanto, tenemos unos problemas importantes a la hora de las fijaciones de precio. Por eso existe ese problema de rentabilidad. Por lo tanto, existe un problema de trasladar vía precios lo que son los componentes de riesgo que antes hemos comentado. ¿De acuerdo? Bueno, los componentes de riesgo son 4. Al final estamos hablando del coste del funding, que metemos los riesgos estructurales, los gastos generales, la pérdida esperada y el capital, ¿de acuerdo? Otro factor importante para el problema que comentas de la fijación de precios es la normativa IFRS 9, ¿vale? Es cómo está diseñada. La normativa IFRS 9 es una normativa eminentemente procíclica, ¿de acuerdo? Al menos en Europa, desconozco en Latinoamérica, pero al menos en Europa y concretamente en España, los riesgos cuando se conceden parten de un estado que se llama Stage 1, ¿de acuerdo? Es decir, los riesgos en calidad normal. Y ahí son clasificados o se tiene que generar una provisión point in time a un año, ¿vale? Entonces, cuando ya pasan a morosidades por encima o retrasos en impago por encima de 31 días, ya pasamos a pérdidas esperadas through the cycle, es decir, ya todo el ciclo. Entonces, mete un salto excesivamente importante. Pero ¿qué pasa? Que como yo cuando estoy concediendo el riesgo no tengo presión en la fijación de precios para que anualmente tenga que estar teniendo esas previsiones, el mercado sigue estrechando esas curvas, ese precio hasta donde aguante la rentabilidad, hasta donde se rompa el hilo, ¿de acuerdo? Y todo esto luego tiene un efecto en temas de estabilidad financiera bastante importante, ¿vale? ¿Existe solución? Sí existe solución, ¿de acuerdo? Al menos dices, oye, los de ALM algunas veces pues, nos han achacado y dicen, bueno, es que en el libro el papel lo soporta todo, construir una FTP dice, pero... dice, ahora tú sale al mercado y coloca ese precio, ¿de acuerdo? Digo, vale, sí, hasta ahí no me meto. Y es verdad, tienen razón, o sea, no nos podemos meter en eso. Pero podemos construir, o sea, podemos ser un eje estratégico dentro de lo que es la toma de decisiones de las diferentes entidades. ¿Cómo? Pues poniendo una visión de esa FTP con visión estratégica, ¿de acuerdo? Implantemos una FTP completa, con visión ciclo económico, con parámetros visión ciclo económico y podemos tener un instrumento que perfectamente puede estar trabajando en calculando los impactos de entrada de una crisis inmediata. Podríamos estar calculando la cuantificación del déficit de rentabilidad anual, que eso se puede estar trasladando perfectamente a un plan estratégico vía herramientas de rentabilidad ajustadas a riesgo. Podríamos estar trabajando en qué política de provisiones son las que tendríamos que tener. Podríamos estar trabajando en indicadores inversos de morosidad que nos está dando el apetito de riesgo.
podíamos estar trabajando en las políticas de capital y podíamos estar aportando soluciones, ¿de acuerdo?, desde un punto de vista contracíclico. ¿Qué política de negocio debería de hacer? ¿Qué política ALCO debería hacer? ¿Qué política de eficiencia debería hacer? ¿Qué política de comisiones debería hacer? Es decir, al final tendríamos un instrumento que al final te está dando la visión estratégica desde un punto de vista de la gestión global de riesgos con una métrica que sería una FTP, ¿de acuerdo?, calculada con parámetros through the cycle. ¿Tengo que ir contra el mercado? No puedo ir contra el mercado, pero desde un punto de vista de la gestión sí que puedo calcular qué pasa en el mercado contra lo que debe ser. ¿Qué me puede pasar? Y fundamentalmente equilibrar un plan estratégico con equilibrios, ¿vale? Con equilibrios financieros, riesgos, capital, que sea óptimo. Por lo menos saber por dónde te está entrando el agua, ¿de acuerdo? Yo creo que desde un punto de vista de la fijación de precios sí que existe, o sea, los precios no están correctamente fijados, ¿de acuerdo? Recientemente el Banco Central Europeo ha emitido un paper en julio que se daba cuenta que en el año 2020, o sea, menos mal que nació en el 2030, que en los bancos no se fijan bien los precios. Existen unos problemas de competencia y obviamente pues, se irán solucionando, ¿de acuerdo? Pues a medida que bueno, pues los reguladores vayan poniendo un poco más el ojo en esa parte. O simplemente el ENREL realmente se pricee, porque todas las emisiones que ha comentado Javier antes, sin embargo, los costes financieros o los precios de la inversión crediticia en España han ido cayendo sistemáticamente. No existe relación, ¿de acuerdo? Es decir, si ha habido esas emisiones a esos costes, ¿dónde está reflejado en esa mayor rentabilidad que tendría que haber en la inversión crediticia? Bueno, existe campo para seguir trabajando y yo creo que desde el punto de vista de la LM existe, dijéramos, soluciones por lo menos para trabajar de una manera estratégica de cara a la gestión del balance y a la estabilidad y a la viabilidad y a la sostenibilidad de los diferentes negocios o diferentes bancos. Como os dije antes, nos vamos a ir de la hora, pero yo creo que el tema lo merece, ¿no? Entonces, Andrea, hablabas tú antes de que habías visto que las cuentas vistas en Banco Estado habían crecido mucho, ¿no? Entonces, las AFPs están siendo motivo de debate no solo en Chile, sino también en Perú o en México. En Chile ya se aprobó el primer desembolso del 10% y parece que se va a aprobar un segundo desembolso. ¿Qué implicaciones tiene esto para los bancos desde el punto de vista de liquidez? Las cuentas a la vista han crecido prácticamente un 50% en tasa interanual y del negocio, obviamente, porque esos desembolsos pueden ir hacia el sector inmobiliario en forma de pie o entrada y, por lo tanto, aumentar la demanda de hipotecas. ¿Cómo lo ves? ¿Estás en muteada? Bueno, la discusión del 10% de la AFP y del primer retiro de la AFP del 10% y el segundo retiro de la AFP ha sido bastante ruidoso en el país, principalmente porque está dentro ya de un cuestionamiento por la crisis social de las reformas de pensiones, el fondo que tampoco no se ha podido materializar. Ahora, el tema fue, obviamente, no solamente para nosotros, sino que también para toda la industria, el aumento de las cuentas vistas y de las cuentas de ahorro, o sea, un poco de margen, como para que entiendan. Las cuentas vistas y las cuentas de ahorro al año crecían como un 10%. Más o menos eso es como lo típico, que crece de un año a año. Y ahora ya estamos a niveles a fecha de octubre con niveles de 30% sobre lo de cierre de año. O sea, han sido volúmenes completamente distorsionados. Por otro lado, las estructuras de financiamiento del banco, que son de todos los bancos, que generalmente son vistas, ahorro y depósitos a plazo, se ha visto una baja más o menos en el mismo orden, o sea, en el mismo orden, casi 30-35%, en la emisión de depósitos a plazo, o sea, principalmente con los institucionales, que son las AFP y los fondos mutuos. La verdad que ha sido un aumento de la liquidez, tal como lo comentábamos en el punto anterior, aumento de liquidez para todos. Y
Y en un principio se pensaba en el fondo que este 10% del retiro se iba a hacer, se iba a consumir en consumos básicos, que sí ocurrió bastante. Pero además, en el fondo, en toda la prensa han hablado del fondo de que tanto el pie para los créditos hipotecarios se vio potenciado y también la compra de vehículos, producto de esta pandemia. O sea, tanto la gente necesita sus casas un poco más, necesita más casas, ya dado que vamos a pasar más tiempo en las casas, y también el tema de movilización. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Aparte, para nosotros, el aumento de los depósitos a vista, había un incremento adicional en los precios. O sea, nosotros estábamos esperando inflaciones en octubre de 0,3, salió 0,6, y en noviembre de 0,3 también estaba todo el mercado y salió 0,7. O sea, el impacto que hemos tenido en el fondo en precios se ha visto bastante, y eso es lo que se espera con un segundo retiro también. Porque con el primer retiro la gente, aparte de comprar estas cosas, que era o vivienda o consumos básicos, pagó bastante deuda. Y eso también alivianó las provisiones de los bancos en octubre. Si ven el sistema financiero local, las provisiones de septiembre a octubre bajaron bastante. ¿Por qué? Porque hubo un alivio en el fondo de la cartera. Ahora, con el segundo retiro, creemos que se van a seguir enfocando en las inversiones, y eso en créditos hipotecarios, que va a afectar la oferta de créditos hipotecarios, sobre todo en un periodo en que estuvimos 6 meses cerrados con pocas construcciones. Debería tender a la alza de los precios de las viviendas, no solamente por la oferta, sino que también por la demanda. Primero por la demanda y después va a ser por la oferta. Y aumentó los precios. Entonces, eso es lo que vemos por lo menos con el segundo retiro, que ya está a punto de aprobarse en todo caso. Interesante. Al final, aquí en España, los que vivimos en Madrid lo sabemos, que se está delocalizando mucho la gente hacia los exteriores, y justo están buscando lo que tú bien dices, Andrea. Totalmente. Los que somos de Madrid de adopción y somos de comunidades adyacentes, pues lo celebramos, ¿no? Porque ha habido un centralismo muy grande. En cuanto a Luis, pues en esta ocasión no solo no ha habido problema de liquidez, sino que los depósitos obviamente han aumentado. Esto, unido a las caídas de las tasas, ha hecho que el margen financiero en el segundo y el tercer trimestre se haya contraído, en comparación obviamente con el año anterior. Y aquí tengo dos preguntas para ti, ¿no? La primera es, ¿cree que es una situación pasajera o cree que es algo estructural? El sistema bancario va a tener que adaptarse al nuevo escenario. ¿Y cuáles son los challenges que tenéis a la hora de construir esta curva de tipos? Efectivamente, es un reto, un challenge, como acabas de comentar, que no es nuevo en ambos sentidos de las preguntas, tanto en el aspecto del escenario, si es temporal o no, y con respecto a la madurez del mercado en términos de definiciones de curvas. Creo que es algo en lo que venimos trabajando bastante tiempo. Ese tipo de situaciones lo único que hacen es crear una pendiente de esfuerzo mayor. Entonces, con respecto a la primera pregunta, sí, las medidas que han afectado la liquidez han venido de diferentes direcciones, ¿no? Como comentábamos, las medidas de soporte a las poblaciones más vulnerables han otorgado liquidez en la forma de bonos. Al mismo tiempo, se ha permitido la salida o el retiro de los fondos que hay en las AFPs en medidas relativamente pequeñas todavía. Sin embargo, esta serie de medidas para retirar fondos de las AFPs con iniciativas por parte del Congreso continúan, ¿no? Continúan. Esperemos que este cambio que ha habido en la conducción política pueda darle un mayor nivel de reflexión en el momento de emitir estas normas que podrían afectar el ahorro estructural que tiene el país, y sobre todo las pensiones de las personas que ahora están contribuyendo con que este fondo crezca, sobre todo pensando en los más jóvenes, para que tengan un sistema que les soporte. Por un lado, por otro lado está también se ha permitido que se retiren los fondos de compensación por tiempo de servicio, que son una especie de seguro laboral que se deposita 2 veces al año, más o menos en el monto de un sueldo anual. Entonces,
Todos estos elementos han incrementado la liquidez por el lado del consumo. Por otro lado está la liquidez por el lado empresarial, como comentábamos, fondos que provienen del Banco Central y que sirven para dar préstamos con garantía del gobierno central en diferentes niveles, que pueden ser de 90%, 98% para las empresas más pequeñas. Entonces, esto también ha contribuido con una reducción de tasas y un aumento de la liquidez. De hecho, los indicadores de liquidez, el ratio de cobertura y liquidez, como te comento, si bien han sido flexibilizados en el sentido de que no son obligatorios ya mantener el 100% durante un periodo que acaba dentro de un par de meses, sin embargo, se han incrementado, digamos, de niveles que estaban alrededor del 120, 130 para todo el sistema, pues se han visto incrementados por encima de los niveles del 160%. Eso significa que ha habido una traslación, como ya no se presta el dinero, pues se orienta a los activos líquidos, son los activos líquidos los que crecen, y por lo tanto, pues tenemos una señal de que en un escenario de estrés podríamos cumplir fácilmente nuestros compromisos de salida en 30 días. Entonces, esta situación es una situación transitoria. La situación de liquidez es transitoria porque estamos en este momento atravesando una etapa de paradisíaca en el que los créditos se han reprogramado y incluso la superintendencia permitió que las provisiones para riesgo crediticio pudieran no contabilizarse durante unos meses. De hecho, ya empiezan a contabilizarse a partir de noviembre, y eso permitía que no hubiera una carga de provisiones los resultados de las empresas financieras. Claro que de manera prudente, muchas entidades financieras han hecho provisiones voluntarias, ¿no? Considerando el nivel de deterioro de la cartera por la pandemia y además en comparación con los estándares o promedios anuales. Entonces, esta situación no es que sea la situación que se va a mantener siempre. Es necesario tomar hoy día medidas para prever la escasez de liquidez que podría generarse en el futuro, pensando ya en el ratio de fondeo neto estable, ¿no? En las medidas de gestión de liquidez de mediano plazo, y que nos llevan a asegurar en este contexto de tasas bajas una liquidez para plazos mayores a 6, 8 meses o incluso un año, que seguramente serán los escenarios que enfrentaremos cuando empiecen a vencer los periodos de gracia de los préstamos que hemos otorgado, y que exigirán un mayor nivel o de liquidez, o de capital, o de provisiones, ¿no? Esos tres elementos hay que robustecerlos hoy día, no hay que bajar. Y con respecto a la curva de tasa de interés en el Perú, la curva de tasa de interés en soles de corto plazo efectivamente no ha madurado en el tiempo, ¿no? Una serie de iniciativas para crear una curva local de soles de corto plazo, pues enfrenta ciertas restricciones en relación con los clientes, ¿no? En los que solamente enfrentan tasa fija en el corto plazo. Entonces, no tenemos como en Colombia, como en México o en Chile, una tasa que pudiera hacer referencia a meses, a días intermedios hasta el año. Tenemos la overnight de muy corto plazo. El mercado de repos interbancarios empieza a activarse un poco más ahora. Estamos promoviendo que ese mercado funcione mejor con operaciones interbancarias seguras, digamos, con activos líquidos como respaldo, principalmente del Banco Central de Reserva, y por lo tanto los puntos de la curva no están mostrando el apetito por riesgos del mercado. Realmente los clientes se ven beneficiados con una tasa de interés fija en el corto plazo, y también con esta pandemia y también con la inestabilidad política se ha visto que los proyectos de largo plazo, los financiamientos de largo plazo iban cada vez más reduciéndose, lo cual significa que el apetito de la economía en general por financiar proyectos de largo plazo se ha reducido, y eso hace difícil que se formen curvas de largo plazo si no es por instrumentos de deuda, ¿no? Y el reto que implica ahora salir de esta economía es estirar la demanda de créditos de más plazo para que se consoliden las curvas de mediano y largo plazo, digamos, y que haya una posibilidad, como dices tú, de tener un espacio más para un margen financiero mayor, ¿no? Si la reducción de tasas en realidad está afectando al margen financiero, además, por supuesto, de la evidente reducción en la producción de préstamos, ¿no? Esto es lo que puedo comentar.
Muchísimas gracias, Luis. En tu caso, Laura, es verdad que la bajada de tasas puede llegar a suponer una pérdida de atractivo de la deuda nacional para inversores extranjeros. Es decir, anteriormente el diferencial con los bonos americanos era tan grande que podría compensar el riesgo país, ¿no? Pero al final, con la necesaria bajada de tasas para activar la economía, puede ser que pues que ese dicho diferencial ya no merezca la pena, ¿no? Es decir, al final el flight to quality puede llegar a comprometer la financiación del Estado vía deuda externa. ¿Cómo lo ves? El flight to quality sí todo nos afectó en marzo, abril. O sea, vimos la reducción de tenencia de bonos gubernamentales por parte de inversionistas extranjeros, ¿no? Eso fue bastante evidente. Como decía hace rato, empezamos tasas de 7%, entonces lo que mencionas, el spread versus las tasas de Estados Unidos era considerable y manteníamos ese gran atractivo. Ahorita la tasa de referencia está en 4.25, sin embargo, en general todos los países han tenido esta reducción, ¿no? Entonces, si bien el spread ya no es el que teníamos en su momento y pues tampoco vemos que se haya detenido hasta aquí la bajada de tasas, ¿no? O sea, todavía puede venir un par de recortes adicionales. El spread que sigue ofreciendo México es atractivo, o sea, versus otros países tampoco es como que o sea, seguimos siendo de los países con mayor spread sobre Estados Unidos. O sea, Estados Unidos también tiene tasas bastante bajas. De las ventajas que tiene México es que también la divisa es de las más líquidas en el mercado, ¿no? Entonces, como que te da ese punch adicional. También por otro lado, o sea, me comentabas como de que igual esto puede incentivar al gobierno a buscar mayor financiamiento que sea caro. Una ventaja que tiene México son las reservas internacionales que tenemos. Desde la crisis que tuvimos en el país en el 94, se empezaron a conformar esas reservas. Las reservas que se tienen ahorita son de 194,000 millones de dólares, ¿no? Entonces, como que tenemos ese colchón para sentirnos tranquilos y la verdad es que el Banco Central es bastante cauteloso en cuidar la tasa de referencia, ¿no? O sea, la última junta del Banco Central fue la semana pasada, todos esperábamos una bajada de 25 puntos base y sin embargo mantuvo la tasa en los mismos niveles, ¿no? Esto te da como esa tranquilidad de que el Banco Central es autónomo y siempre se ha definido como tal. Entonces, como que cuida siempre la inflación. Entonces, yo no veo que perdamos ese atractivo en el corto plazo. Yo creo que el problema que tal vez tenemos como país es como qué tanto nos va a tomar el recuperarnos de la crisis, pensando que pues también seguimos a niveles altos de contagios, ¿no? Pero respecto al resto de países, tenemos esa estabilidad, o sea, tenemos los fundamentos, entonces no, o sea, de momento yo no vería como esa pérdida de atractivo del país para inversionistas extranjeros, tomando en cuenta que el resto de países ofrecen tasas mucho menores. Y Rosemary, al final, aprovechando que estás liderando el proyecto de mejoras de gestión de ALM, y tengo dos preguntas para ti, ¿no? La segunda, además, es para todos. La primera es, ¿qué aspectos más relevantes estáis tomando en cuenta de cara a la modificación de sus métricas ALM en este nuevo entorno? Y la segunda es, ¿consideráis que es posible en general en Sudamérica que la crisis puede derivar en un escenario de tipos muy bajos como en Europa, que nosotros en ningún momento pensamos que podemos llegar a una especie de japonización y al final acabó llegando, ¿no? Y en este caso, ¿qué impacto podría tener? Bueno, entonces con relación a la primera pregunta, pues ciertamente los retos en medio del entorno y en cuanto a las métricas y los modelos han sido muy grandes. Y yo ahí tal vez como que llamaría la atención en uno muy particular que nos que ha acaparado nuestra atención, y es todo el modelo de comportamiento de prepagos. O sea, la gran incertidumbre que tenemos hacia adelante de qué va a pasar con esos modelos en los que veníamos trabajando, que veníamos desarrollando, y que pues llega el momento de la crisis y esas métricas que teníamos de prepago y que al final llevaban a pintar nuestras brechas hacia adelante en ese vista conductual, pues fueron por completo retados. Y en ese orden de ideas también nos preguntamos hacia adelante qué va a pasar, y qué va a pasar también acompañado con lo que acabas de decir. Estamos en un nivel de tasas muy bajos,
con una demanda de crédito realmente deprimida, todos queriendo llegar a los mismos clientes, entonces con un problema de pricing que también estaban mencionando pues en otras jurisdicciones. Entonces, y aparte de eso, un mercado particularmente en el lado de consumo que en Colombia se mueve en tasa fija. La gran pregunta es, ¿qué va a pasar hacia adelante si yo efectivamente termino fijando unos precios, a pesar de que la curva tiene un empinamiento interesante, si termino fijando unos precios en unas operaciones que son un poco más a plazo en consumo, en vivienda, que están siendo por la misma forma en la que se desarrolla el mercado, que son a tasa fija? Si el día de mañana esos flujos que yo inicialmente pensaba que iban a empezar a retornar porque tenía unos comportamientos de prepago que me decían ya su cartera a 20 años termina siendo pagada, no sé, en 10, en 5, teniendo ya colocado a un nivel muy bajo de tasas, efectivamente voy a tener el mismo comportamiento de prepagos hacia adelante. ¿Cómo hago para sensibilizar mis métricas y poder definir en realidad en dónde está ese riesgo de tasa de interés en el balance? Y luego, si quiero salir a gestionarlo con las herramientas que tengo disponibles, ¿cómo hago para efectivamente para ya luego hacer esa gestión? Yo creo que ese es el reto más importante, o uno de los retos más importantes a los que nos hemos enfrentado, y es volver a redefinir cómo va a ser el comportamiento hacia adelante de esos flujos particularmente en esa cartera y particularmente en una cartera de consumo que ha sido tradicionalmente trabajada en Colombia en tasa fija. Y obviamente que abre otro riesgo, porque del lado de la captación, para poder ir cerrando las posibilidades acá localmente para conseguir recursos en moneda local, en tasa fija a plazo, pues son menores, más bien se encuentran atados a inflación, no hay un derivado de inflación que te permita tener una buena liquidez y poder gestionar. Entonces ahí empiezan esos grandes retos en cuanto a esa modelación y en cuanto a esas métricas que se vienen trabajando. Y pues nada, la otra pregunta es si vamos a permanecer en niveles de tasa muy bajos durante mucho tiempo. Yo me remitiría a lo que está descontando inicialmente el mercado, a lo que descuentan nuestros analistas. Ahí yo diría que en un horizonte en donde uno más o menos pudiese ver política monetaria que es hasta 2 años, sí vemos tanto un mercado de swap de tasa de interés descontando que la tasa pues evidentemente sube, tal vez sube un poquito menos de lo que uno estaría esperando, llegando como una tasa en los próximos 2 años alrededor de un 2.50, cuando la tasa en Colombia como el que equilibrio es más bien alrededor del 4.5, 2.50 es mercado, analistas sí pensando un poquito algo más, pero ahí pues la gran pregunta va a ser efectivamente cuál va a ser ese comportamiento de la economía, si vamos a tener crecimiento y ese crecimiento va a generar una presión en inflación, porque al final un banco central con una política, con un mandato de control de inflación, que va a ser lo que finalmente creemos que genere ese detonante para estar en otros niveles de tasa. Pero creo que así como en Europa lo pensaron durante mucho tiempo, o en Japón, no, este nivel de tasas no es sostenible. Eso es lo que por lo menos acá se está percibiendo, y sí se percibe pues que las tasas pues van a retornar a otros niveles, en un proceso un poco más lento a lo que también estábamos acostumbrados, viniendo de un nivel históricamente bajo, pero sí efectivamente esperaríamos que las tasas empiecen a subir, si no es a finales del próximo año, por lo menos pues ya para el año 2022 con un mejor panorama en crecimiento que también pues genere algo de inflación. No sé qué pensáis el resto. A lo mejor, Luis, quieres tomar el relevo de Rosemary sobre la última. Sí, en realidad quería justamente comentar eso. Creo que coincidimos en el hecho de que hay una serie de oportunidades que se van creando con estas fluctuaciones en tasa, ¿no? Hay un impacto sobre los portafolios de activos líquidos, por un lado, y otro en el mundo de los derivados, que permiten gestionar diferentes plazos del balance
pensando en la tendencia que podrían tener las diferentes tasas. En el Perú en particular hay una moneda dual, ¿no? Lo que hace que los cross-currency swaps digamos, tengan un espacio para cubrir o incluso ampliar el balance en determinadas entidades financieras, sobre todo en las más profesionales, ¿no? Porque tenemos diferentes tamaños de entidades en el Perú. Eso por un lado. Y por otro lado es la importancia del manejo de FTP, como lo comentó Antonio, ¿no? El FTP digamos, la gestión de los precios de transferencia debe verse como una herramienta vital, ¿no? Es la columna vertebral de la gestión de los activos y pasivos, y el gobierno de este constructo, de este concepto de precio de transferencia, requiere todavía, entiendo yo, en el Perú, ser consolidado, requiere madurar para que todas las entidades lo consideren una herramienta de gestión adecuada de los márgenes, las masas, los riesgos, tanto de liquidez como de interés. Importante el punto que hace Rosemary sobre las convenciones o las estimaciones de los prepagos, ¿no? Los comportamientos de los agentes, clientes y también los acreedores definitivamente va a cambiar, y eso nos debería poner alertas en cómo van a ser afectados nuestros modelos de previsión de ese comportamiento, que quizás modelemos capital, modelamos prepagos, modelamos liquidez o reprecios, y eso pues tendríamos que ponerle doble clic o un ojo adicional y elevarlo a los diferentes estamentos de gobierno, el comité ALCO o COAP, ¿no? O COAP, a los directorios, a los comités de riesgos, donde se pueda hacer clara los cambios o los impactos y las estrategias, ¿no? No sé si el resto tenéis alguna opinión sobre esto. Bueno, yo creo que con esto así no nos vamos mucho y os liberamos ya. Lo primero es agradeceros que habéis participado en este panel. Al menos a mí me ha parecido brutal. Ha sido muy interesante. Y dar gracias sobre todo a todos los asistentes. Más o menos hemos estado cerca de los 200, alguna vez lo hemos sobrepasado. Y recordaros que el próximo martes pues, tenemos otras 2 charlas muy interesantes. Una es de Murad Chaudhry. No es hispano, pero yo creo que es un referente en cuanto al mundo de ALM, y nos hablará sobre cuál es la respuesta de la gestión de ALM y tesorería al COVID. Y tendremos a Alberto Ortega hablando de estrategia digital en departamentos ALM para saltar un poquito de lo que estamos hablando del COVID y pensar un poquito en temas un poquito más divertidos, ¿no? Y nada más por mi parte. Deciros que muchas gracias, que paséis buena tarde y buenas noches, y nada, nos vemos el martes que viene.